El desaparecido Banco Municipal de Paraná fue una herramienta muy importante para la capital entrerriana y sus alrededores. Creado en 1935, hasta 1967 fue de capital oficial y su denominación era Banco Municipal de Préstamo. En ese año se convirtió en Banco Municipal de Paraná Sociedad Mixta y llegó a tener más de 10.000 ahorristas. Fue en noviembre de 1995, durante la primera intendencia de Julio Solanas, que como consecuencia del denominado efecto tequila, cesó su atención al público y se encaminó a su liquidación. Yo entré a trabajar en marzo, abril de 1982. Bueno, tardaron bastante tiempo en confirmarme en el banco, superando los 6 meses que se solicitaban para confirmar, porque en el medio surgió de que yo había estado preso durante la dictadura militar, entonces hubo cuestionamiento a que me nombrara. Hasta que alguien dijo, mirá, rindió el examen, pidamos un certificado de buena conducta, si lo otorgan, no tenemos más remedio que nombrarlo. Así que bueno, tiempo después me nombraron empleado efectivo. Y después, en cuanto a la cuestión gremial, te decía, estuve varias veces como secretario general de la Comisión Interna. Y en el año 84, que fue cuando se empezó la normalización de los gremios, integré la comisión directiva de la seccional Paraná. Tiempo después renuncié porque el secretario general de entonces, Urizar, se alineó con Zanola a nivel nacional y nosotros nos habíamos conformado como una agrupación fundamentalmente opositora a Zanola. Cuando el secretario general se alineó con Zanola, renuncié. Y tiempo después, siendo varias veces secretario general de la Comisión Interna, también desistí de participar en cuestiones gremiales, quedé como delegado de los cajeros, yo era cajero del banco. Hasta que cuando surgió el conflicto que terminó en el cierre del banco, varios compañeros me pidieron que asumiera la representación gremial de los compañeros del banco. Yo les pedí que se hiciera una asamblea, que fuera la mayor cantidad posible y que le pidieran la renuncia a la comisión interna existente, que eran todos adictos al gobierno, ¿viste? En general, no debe decir que eran de Solana, pero eran todos adictos del peronismo. Entonces, que le pidieran la renuncia de ellos y que nombraran como representantes gremiales a un compañero, Guillermo Gómez, y a mí, y que junto con el secretario general de la Asociación Bancaria íbamos a encarar el conflicto ese, a ver cómo planteamos la resistencia al cierre del banco. Esa es un poco mi historia en el banco. Yo era director de Banco Entre Ríos, ¿no es cierto? Y vino en el año 95, vino el efecto tequila, que de alguna manera alteró el sistema financiero, no solamente nacional, sino internacional. Y por lo tanto, desde el Banco Central y del Ministerio de Economía de la Argentina se tomaron medidas en el cual los bancos más chicos, especialmente los cooperativos, tenían que de alguna manera ser reemplazados o absorbidos por entidades financieras más grandes, a los efectos de darle solidez. Y entonces el Banco Municipal, por ejemplo, tuvo la posibilidad de integrarse al Versa, como lo hicieron el Banco Institucional Cooperativo y el Banco Cooperativo del Este de entonces, pero digamos la decisión política fue de no integrarse. Por lo tanto quedó en una posición débil y empezó a tener problemas de liquidez. Principalmente, ¿por qué? Porque en el sistema financiero lo más importante, la esencia del sistema financiero es confianza. Y al haber rumores, entonces se hizo un microclima de desconfianza y a su vez esa desconfianza originó de que los empleados hicieran de alguna manera reclamos digamos, por la situación laboral o que podía perderse esa fuente de trabajo y eso conspiró en el sistema, es decir, en la confiabilidad del banco y entró a tener problemas para cumplir con las normas del Banco Central. Entonces, ante esa situación, fui convocado a efectos de poder lograr alguna solución. Y la solución que había era técnicamente que el banco dejara de ser entidad financiera,
¿no es cierto?, dejara de ser banco, porque realmente era una sociedad, digamos, era una sociedad de economía mixta, donde el 51% lo tenía la municipalidad y el 49% los privados. Entonces, la función que yo fui a hacer es hacer todo el proceso, ¿no es cierto?, administrativo, legal, ¿no?, para llamar a una asamblea y pedir la desvinculación como entidad financiera del Banco Central. Y eso sucedió entre junio y septiembre, fines de septiembre del año 95, en donde fue el periodo en el cual, una vez que se hizo la asamblea, digamos, quedó la entidad, la sociedad desvinculada como entidad, dejó de ser banco. Yo de alguna manera, digamos, me retiré del directorio. El proceso del banco fue el proceso del tequila, en la década del 90, genera toda una serie de desajustes financieros donde afecta a todo el país y particularmente el Banco de la Ciudad de Paraná, por otras cuestiones que tenía también el banco, que desde lo que nosotros analizamos, bueno, había algunas cuestiones que estaban frágiles respecto a las garantías de los préstamos y demás, y un banco bastante atomizado, que en eso era una cuestión positiva, porque no estaba concentrado en 3 o 4, 5, 10 clientes, sino que fundamentalmente la mayoría de la ciudadanía de Paraná. Eso es bueno para un banco en general. Eso demandó de que el Estado municipal tomara la decisión de cerrar el banco. Esto ya es una decisión controvertida, porque en líneas generales los bancos, si uno hace un raconto histórico, no se cierran. Generalmente se compran, se venden, se fusionan, pero difícilmente se cierren, digamos, los bancos, porque tienen una cartera de pasivos, activos y demás que generalmente para el sistema financiero termina siendo tentador, digamos, ¿no? Acá se tomó la decisión de cerrar el banco. También tengamos en cuenta el contexto de que venía de un proceso privatizador en el país donde hacía poco tiempo que se había privatizado el Banco de Entre Ríos. También en una fusión de 3 bancos. Si te acordás, lo que era Banco Entre Ríos, Banco Institucional, Banco Cooperativo del Este. ¿Por qué digo esto? Porque el Banco Entre Ríos absorbe parte de la cartera del Banco Municipal. No el banco, no parte de la cartera. Dice, bueno, yo todos estos plazos fijos que vos tenés y demás, yo me voy a hacer cargo, una parte, y eligió qué préstamos había desde el Banco Municipal para, obviamente, responder a esos plazos fijos, digamos, ¿no? Ese fue el proceso, en líneas generales y muy simplificado, de lo que pasó con el Banco Municipal. Acá había 2 o 3 aspectos que había que tener en cuenta. Primer aspecto, que era un banco de economía mixta, porque era municipal con participación privada, que era a través de toda aquella gente que iba solicitando préstamos, planteaba depósitos, era como una especie de cooperativa, ¿viste? Que te asociaban al banco, tenías acciones. Siempre en términos minoritarios, porque la mayoría la tenía el Estado municipal. Tenías un proceso a partir del cierre de lo que era la indemnización del personal, y después tenías todo lo que son los activos y los pasivos del banco. Los activos, ¿cuáles son? Todos los préstamos que en su momento el banco había otorgado al universo de la ciudadanía de Paraná, comerciantes, individuos, se hacían consorcios vecinales para las obras, y en fin, y todo el sistema de cobranza municipal que pasaba por el Banco Municipal, digamos. Un banco con mucha raigambre social, porque toda la actividad comercial, en definitiva, pasaba por el Banco Municipal. Y los pasivos eran todos aquellos plazos fijos que tenía el banco que responder, digamos, ¿no? Se establece un sistema de cierre del banco y comisión liquidadora. Esa comisión liquidadora estaba integrada por 3 concejales, 2 de la mayoría y uno de la minoría. En aquel momento, los miembros que fuimos de esa comisión eran Rodríguez Ignes, Julio Rodríguez Ignes, Héctor Zaragoza y yo. En los procesos de liquidación también hay varios aspectos que uno puede analizar y tomar de definición cómo los realiza. Un mecanismo es el que se utilizó.
tomamos toda la cartera, armamos una administradora de liquidación del banco y empezamos a cobrar los préstamos que tenemos y a solventar sueldos y demás que hace al funcionamiento de eso. Yo renuncio a la comisión liquidadora porque básicamente no compartía ese criterio. El criterio que, desde mi punto de vista, debíamos llevar adelante era el de tomar toda la cartera que teníamos. Como en todo proceso de cartera hay préstamos que son bastante cobrables, en situación financiera óptima o buena, algunos no tan buena y otros hasta casi incobrables, por así decirlo. Por la situación, en algunos casos, de quien tomó el préstamo, en su situación financiera, y en algunos casos por la documentación que había. Había créditos que estaban con garantías muy frágiles. Entonces, si acá no hay garantía, es muy difícil cobrar. Que eso también es un aspecto que, de aquel momento yo lo planteaba, que había que analizarlo para hacer la denuncia pertinente por irregularidad. Porque los créditos en los bancos se dan a través de normativas del Banco Central. Hay que cumplir esas normativas. Uno puede no hacerlo, pero cuando surgen los problemas, el responsable es quien autorizó ese crédito. ¿Sí? Entonces, ¿qué teoría planteaba yo, a partir de estar asesorado con gente que sabía de esto específicamente? Yo decía, tomemos gran parte de la cartera y hagamos un mix. Carteras que cobrable, algunas que es difícil de cobrar y otra no tan fácil de cobrar. Hagamos un monto nominal y vendámosla. ¿Qué beneficio tenía para nosotros, desde mi punto de vista, eso? Que nos hacíamos del dinero que nosotros teníamos que afrontar, de las indemnizaciones y demás del banco, y terminábamos en la liquidación rápidamente. Y además nos quedábamos con activos físicos del banco, como eran las propiedades. Cuando se produce el efecto tequila, que acá llegó más o menos enero, febrero del 99, si no me equivoco, sí. Bueno, ahí había dos opciones. O se pisaban los depósitos como hicieron otras instituciones financieras en el país, o sea, no se le devolvía a nadie, o la otra, devolverla a los ahorristas en la medida de los activos que el banco tenía. Bueno, lo que pasa es que esa corrida fue también un poco incentivada, como yo te contaba hace un ratito, es decir, en ese momento estaba de nuevo Banco Entre Ríos por pasar a mano privada, y toda la cartera de lo que había sido Banco Entre Ríos estaba en el Banco Municipal. O sea que era un banco que estaba súper líquido, el Banco Municipal. Bueno, se empieza a devolver los depósitos en la inteligencia de que a lo mejor eso calmaba un poco la expectativa de la gente que veía que el banco era solvente, pero lamentablemente llegó un momento que ya no se podía devolver más. ¿Por qué? No es porque fuera insolvente el banco, sino porque había iliquidez, porque el resto del dinero estaba prestado. Entonces, nadie podía pedirle a los ahorristas que devolvieran antes de tiempo. Bueno, entonces ahí se produce un crack, entonces hay que tomar una decisión. Entonces se llama a la autoridad del Banco Central y se acuerda que, dado que el banco estaba realmente pasando por un problema de liquidez, no de insolvencia, que tenía activo suficiente, entra en un proceso de liquidación. Entonces, bueno, en ese proceso es que viene el crédito del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que fueron 20 millones de pesos, con lo cual se le pagan a todas las personas que tenían depósitos en el Banco Municipal, nadie quedó sin cobrar, y una vez que se terminaron con esa actividad, que estaban los inspectores del Banco Central, estaban
acompañándonos en el proceso de liquidación, controlaban absolutamente todo. Bueno, ya cuando no quedaba deuda por saldar, entonces sale una resolución del Banco Central, que si mal no recuerdo me parece que era la 506, que dispone el cese como entidad financiera del Banco Municipal de Paraná. Y ahí termina, se indemnizaron a los empleados, no quedó nadie con ningún daño, excepto la ciudad, porque perdió ese banco que era el banco de la ciudad, pero era imposible realmente en esos momentos sostenerlo. Es decir, cayeron no sé qué cantidad de bancos, fue una cosa impresionante. El 3 de agosto de 1994 se había firmado la documentación que transformó al Banco de Entre Ríos en una sociedad anónima y transfirió el 60% de las acciones al sector privado. Cuando el Estado provincial comenzó a pensar en la venta del banco, en agosto de 1993, valuó en $22 millones la unidad de negocio del Banco de Entre Ríos. Finalmente, y luego de un proceso licitatorio en el que se presentó solo un oferente, logró $15.100.000. El comprador fue un consorcio de capitales enterrianos integrado por el Banco Institucional Cooperativo, el Banco Cooperativo del Este y el Banco Municipal de Paraná. A la sociedad se sumaron más de 120 inversores particulares e institucionales de la provincia, pero el Banco Municipal de Paraná decidió no sumarse al grupo privado. El problema de los bancos es muy simple. Los bancos recepcionan depósitos. Normalmente los depósitos se hacen a corto plazo y los bancos tienen la función de financiamiento y por lo tanto prestan a más largo plazo. A su vez, ¿cuál es el problema que pasó en ese crash del sistema financiero? Es de que la mayoría de los depositantes empezó a resguardar su dinero. Entonces, si yo recibo un dinero por 30 días y resulta que lo presto a un año o a 2, porque como normalmente se hacen los préstamos, ¿no es cierto?, hace de que se transforme en un problema de iliquidez que luego se transforma en una corrida bancaria. O sea, cuando empiezan los rumores, se pierde la confianza, el depositante retira los depósitos por un temor lógico. Y ahí asumimos la representación y llevamos adelante todo este conflicto hasta que, se decidió. Lo resolvimos bien, nosotros quedamos conformes con la resolución, pese a la pérdida de la fuente de trabajo. Logramos que 56 compañeros fueran al Banco de Entre Ríos, era el cupo que nos correspondía por la cantidad de capital que se hacía cargo el Banco de Entre Ríos, nos correspondía 56 compañeros que fueran ahí. Nos costó conseguir 56 que aceptaran ir al Banco de Entre Ríos, porque la idea así más generalizada era que los que fueran al Banco de Entre Ríos le iban a echar a la semana. Pese a que el que entonces era presidente del Banco de Entre Ríos, el Pilo Muguruza, me aseguró que no tuviéramos miedo de que no iba a haber ningún tipo de discriminación con los ex empleados del Banco Municipal. Pero a duras penas logramos que 56 de los 180 que éramos fueran al Banco de Entre Ríos. Después otra cantidad, la más antigua del banco, que tenían creo que las condiciones era tener 50 años de edad y no me acuerdo qué más, podían acceder a una jubilación anticipada, que significaba que se jubilaban, pero de la jubilación le comenzaban a descontar lo que le faltaba aportar hasta la que tuvieran la edad. Ahí se jubilaron la gente más antigua del banco. Y aproximadamente 80, creo que éramos, nos fuimos con retiro voluntario, que sacamos un acuerdo de retiro voluntario con el banco, fue la principal fuente de conflicto, muy bueno el acuerdo que logramos y nos fuimos 80 de esa manera. Sí, el Banco Municipal fue una pérdida importante para la ciudad porque ese banco tenía todo un sistema de consorcios que se permitieron cantidad de pavimentación, de cantidad de calle, cordón, cuneta, todo eso lo financiaba el banco a los vecinos de una calle, de un barrio, etcétera, etcétera. Y después tenía la parte de pignoraticia, que era la parte de empeño, donde mucha gente podía hacerse de algún dinero empeñando algún objeto.
cosas que dejaron de existir totalmente. Pero era un banco que llegó a tener sucursales en casi todos los barrios. Tenía en Avenida Paracao, en Don Bosco, en San Agustín, en el Avenida Córdoba, en la peatonal. Tuvo muchas sucursales, abarcaba a atender a prácticamente la totalidad de la ciudad. Fue un banco importante, en su momento fue un banco importante. A mí me parecía, desde el análisis que yo hacía, que lo mejor era eso, porque eso nos evitaba lo engorroso que es de la liquidación del banco. De hecho, creo que tuvimos como 15 años para liquidar el banco, y nos hacíamos de lo activo del dinero rápidamente. Obviamente, el valor nominal, el valor de venta de eso, siempre iba a ser menor que el valor nominal, porque el que te lo compra tiene que tener una ganancia. Pero en el debe y el haber de todas estas definiciones, desde mi punto de vista, era lo mejor. La deuda de la municipalidad que asume por el tema del banco municipal es a partir de que la municipalidad dice: yo cierro el banco, yo asumo la responsabilidad de indemnizar a todos los empleados. Y se tomó un préstamo, en aquel momento no quiero mentirte, pero eran, no sé si eran alrededor de 10 millones de dólares o más, eran pesos dólares, y se hace el proceso de indemnización de todos los empleados. Eso, hasta ahí yo llegué, digamos. Después estaba, la municipalidad asume ese pasivo, digamos, por así decirlo. Después el banco, como liquidadora, debería devolverle esa plata a la municipalidad, ¿sí? O tratar de recuperar, ¿no? Ahí es donde yo decía: vendamos los activos que tenemos, excepto las propiedades, y con eso recuperamos gran parte de la plata para, en todo caso, compensar lo que tuvimos que asumir de deuda para pagar las indemnizaciones y demás. El otro camino es lo que yo te decía, lo que se hizo. Años y años de liquidación, eso es sueldos, más honorarios de abogados, más toda una serie de situaciones que vos terminás haciendo una demanda a alguien que termina siendo incobrable y hiciste gastos administrativos, tasas y demás, y no cobraste. Fue a fines de 1995 que se inició una causa judicial por administración fraudulenta al Banco Municipal contra el ex intendente de Paraná, Julio Solanas, el contador César Pros y los ex directivos del Banco Municipal de Paraná, Alcides Bala, Arturo Zurbarán, Armando Campos y Humberto Gracia. Fue por la toma de redescuentos y créditos por parte de la entidad crediticia que estaba en liquidación, en una causa que tramitó el ya fallecido juez de instrucción Raúl Ersovich. De ahí había asumido Barisco. Entonces, ¿cómo queda la situación del Banco Municipal? Queda con una comisión que se llamaba liquidadora, que era la que debía cobrar los créditos. En la cartera del banco habían quedado activos por más de 30 millones de pesos. O sea que activos 30 millones y el pasivo eran 20 millones a una tasa súper promocional que habían prestado el fondo fiduciario. O sea que bien administrada esa cartera, le sobraba dinero para pagarle al fondo fiduciario y el resto era de la Municipalidad de Paraná. Lo que pasa es que la liquidación se manejó mal, al punto tal que ahí terminó uno de los liquidadores procesados también, ahí en su momento, porque habían hecho con los fondos de la liquidación, se había generado como una mesa de dinero, y bueno, en algún momento hubo una denuncia, eso se investigó y terminó el primer liquidador, que fue Ferrari, procesado y condenado. Y posterior a eso, antes que Humberto Barisco dejara la municipalidad, yo te diría que bajando las escaleras para irse, firma la denuncia contra Solana como responsable del cierre, de la quiebra o de que se hubiera fundido el Banco Municipal de Paraná.
En realidad era todo digamos, la judicialización de la política. Fue ya, mirá, debe haber sido la primera vez que ocurre esto y ocurrió acá en la ciudad de Paraná. Pero todo era sobre base, es decir, usaban la foto del banco cerrado y alguno por ahí con algún aporte de algún periodismo amigo que sin conocer metían leña al fuego, pero la realidad era que, como te decía recién, el banco no se fundió, no quebró, le pagó a todo el mundo, es decir, y no había otra cosa. Bien, pero ¿esto qué significó? Significó que tuvimos 7 años de proceso. ¿Hubo un juicio? Hubo un juicio, por supuesto, pero con una particularidad. En realidad, ellos sabían de que cuando nosotros llegáramos al plenario, al juicio oral, el juicio se caía, porque era endeble, no tenía de dónde tomarse. Yo me acuerdo bien que cómo era la imputación, que al final yo logré resumirla. Decía que pese al conocimiento que tenían de la grave situación de iliquidez del Banco Municipal de Paraná, lo endeudaron abusivamente con intención de perjudicar. Eso fue, digamos, prácticamente el núcleo de la denuncia. Pasaron unos años, un tiempo, y después hubo una denuncia penal por administración fraudulenta, en donde se imputa, por decir así, a todo el último directorio. Yo, por haber estado 4 meses, estuve en el último directorio. Que en realidad, ¿por qué administración fraudulenta? Porque se nos denuncia porque esos 18 millones de pesos que habían quedado de deuda, por decir así, habían sido tomados con la intención de perjudicar y de cometer un fraude, digamos, cosa que era totalmente inédita. ¿Por qué? Porque todas las operaciones que se hacen ante el Banco Central están normadas por el Banco Central. Y cuando yo fui al banco, pedí específicamente que para hacer ese proceso que le comenté, ¿no es cierto?, pedí veedores del Banco Central. Entonces se instalaron los veedores y tuvieron monitoreando todo el proceso, porque si no pasa de que normalmente si no se hace esa medida precautoria, los técnicos del Banco Central después auditan si se cumplieron con las normas. O sea que el Banco Central había, digamos, de alguna manera había, digamos, aprobado todos los actos que se fueron haciendo, tales así con las cuentas, con todas las auditorías que se realizaron, una auditoría normal de un banco, ¿no es cierto?, cuando está en un proceso así. Y bueno, entonces para nosotros una denuncia penal era insólita. Y bueno, pero tuvimos 6 años hasta que llegamos al oral y público. Y el proceso de instrucción, en ese momento, ¿no es cierto?, el juez de instrucción, por ejemplo, eleva a juicio por un artículo del Código Penal en donde explicita que si el juez de instrucción tiene una duda de que no tiene la certeza, a pesar del análisis, tiene que ser elevado a una instancia superior. Entonces, bajo esa premisa y ese articulado, elevó a juicio oral y público. Porque aquí que había otro problema. La justicia no tenía de alguna manera, o una organización, un staff, digamos, de auditores o de peritos para poder trabajar en una cuestión totalmente técnica como era el sistema financiero. Entonces eso llevó mucho tiempo. Cuando nosotros queríamos llegar al juicio, ya inventaban otra cosa o otra causa o aparecía otra cosa. Lo cierto es que el instructor no elevaba el proceso a juicio. Al punto tal que inclusive fue algo muy gracioso, le mandan pedir el desafuero a Solana, y Solana estaba como diputado en ese momento, yo era asesor de Julio, que no era necesario porque el juicio podía salir tranquilamente. Entonces, es decir, lo que tenía que hacer la comisión, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que era Uturbey,
era contestar eso, que el juicio, que no había ningún inconveniente que el juicio siguiera adelante. Por más que fuera un diputado, que después si lo condenaban, lo desaforaban y se lo entregaban a la justicia. Pero ¿qué pasaba? Yo voy a hablar con Uturbey. Entonces me dice, pero es la primera vez que alguien me pide que conteste para seguir adelante un juicio, porque generalmente los que vienen a la Cámara vienen todos buscando fuero para evitar los procesos. Bueno, le digo, este no es el caso. Así que vos te pido que lo conteste. Si no lo contesta, vamos a ir a los medios a decir de que acá hay un diputado que está pidiendo su propio desafuero y que ustedes se lo están negando. Así conseguimos que viniera y a partir de ahí ya no había ningún otro argumento y el proceso fue elevado a juicio. Cuando fue elevado a juicio, ya de los 30 iniciales que habían quedado imputados, había quedado Solana, Pros, Zubarán, Campos y yo. 5 de 30 que en principio habían tirado para todos lados. El sentido era tener un efecto político. Es decir, y yo creo que el daño lo hicieron, lo consiguieron, porque después que se termina, nadie lo siguió a eso. Y terminó el juicio y nadie se ocupó de leer la sentencia. La sentencia es lapidaria, lo destrata a la querella, le dice de todo. Es decir, inclusive en el juicio intentaron meter una prueba falsa, que era una fotocopia que pretendían introducir y que no sé cómo Dios nos puso nos ilumina y nos hace advertir de que algo estaba por pasar, al punto que a las 3 de la mañana del día previo a la audiencia hacemos hacer un acta notarial a donde dice las personas que habían ido. En este caso fue Mercedes, que andaba, pobre, que después fallece, tratando de certificar una fotocopia que era de un asesoramiento que había Mastaglia, teóricamente le había hecho a Solana, para tratar de volver a complicar la situación. Bueno, cuando eso va a ocurrir, está declarando Mastaglia. Entonces le pregunta ¿cómo se llamaba el abogado? Bueno, el esposo de Mercedes Lescano. Geminiani le dice que si él le había prestado alguna vez asesoramiento a Solana. Y sí, le dice a Mastaglia, sí, seguro, siempre me consultaba, dice, y respecto del tema del banco, sí, dice, y si buscan, seguramente por ahí, como yo guardo todo, debe estar guardado. O sea, le hace de partener para que salga con la fotocopia. Cuando va a hacer eso, se levantan nuestros abogados con el acta a donde estaba todo el detalle de lo que iba a pasar, como un déjà vu, pero lo vimos antes. Entonces, ahí eso, si venía ya el juicio mal, en el sentido mal para la querella, con eso ya termina de ponerle el moño. ¿Cómo te defendés de la mentira? ¿Cómo si demostrás que algo no es una mentira? Sobre todo cuando se arma todo el proceso y los medios intervienen y la gente, porque acá hay gente que cree que el banco quebró, que el banco se fundió, que la gente no cobró, que los empleados no cobraron. Eso es mentira. Nadie quedó sin cobrar un centavo. Eso fue un cierre acordado del banco con el Banco Central y donde no hubo consecuencias para nadie. La primera causa judicial contra exfuncionarios del Banco Municipal fue un golpe muy fuerte para el riñón del peronismo paranaense. Se había decidido enjuiciar a un ex intendente como Julio Solanas,
y a varios de sus principales colaboradores, que eran gente con roles importantes en la sociedad más allá de la función pública que habían tenido en la entidad crediticia. No obstante, en el juicio oral se determinó que Julio Solanas y sus exfuncionarios no fueron responsables del cierre del Banco Municipal ni habían concretado una administración fraudulenta en la entidad, tal como se había denunciado desde el radicalismo. Algunos nos dábamos cuenta de que el banco no iba bien, que tenía una cartera de clientes bastante dificultosa de cobrar, que muchos de los créditos del banco habían sido otorgados por razones políticas y que eran bastante insolventes los deudores. Yo siempre cuento una anécdota. Poco antes de que cerrara el banco o que surgiera el conflicto, lo encontré a Julio Solana en Buenos Aires en un bar mirando un partido de fútbol, estaba mirando televisión. Yo entré ahí, me senté con él porque lo conocía Julio, de la política lo conocía, y le pregunté qué iba a hacer con el Banco Municipal. Me dijo, ¿qué vamos a hacer si está muy bien el banco? Digo, pero Julio, ¿quién te cuenta eso? Y le digo, pero dice, el presidente del banco participa de las reuniones de gabinete y nos da muy buen informe. El presidente no sabe ni lo que pasa dentro del banco. Le digo, me parece que estás confundido, Julio, te están vendiendo pura verdura. Y no, que basta. Cuando surgió la situación de que el banco no tenía plata para abrir las puertas, yo primero fui personalmente a hablar con Julio, y le dije, ¿viste, Julio, lo que yo te decía? ¿Viste que era mentira lo que te contaba? Bueno, dice, bueno, quédate tranquilo, yo esto lo voy a pilotear. Y le digo, pero esto no hay que pilotearlo, esto hay que abrir el banco y tiene que haber una moneda dentro del banco. Si un tipo va a retirar 100 pesos, tiene que haber, y no hay. Ese es el problema. Después pasó lo siguiente, quedó la sociedad vigente, ¿no es cierto? Y eso quedó bajo la tutela de una comisión liquidadora integrada por miembros del Poder Ejecutivo Municipal y del Consejo Liberante. O sea, hubo concejales y esa comisión administradora administró los bienes residuales que quedaron en el banco. Tal es así que cuando el banco, la asamblea aprobó la desvinculación, la municipalidad, que era el accionista mayoritario, quedó con una deuda ante un fideicomiso, un fondo fiduciario que se había puesto el Ministerio de Economía para solucionar estos problemas no solamente de este banco, sino de todos los bancos del país, de una deuda de 18 millones. Pero el cierre quedó con un patrimonio neto de 34 millones. En realidad, cuando yo asumí, ya los empleados charlaban muy poco, porque una de las cosas que conspiró para que el banco realmente, tuviese los problemas de liquidez que expuse anteriormente, es de que a través del sindicato o del reclamo a los empleados, se hicieron manifestaciones callejeras, se prendían gomas ahí enfrente del banco, y todo eso conspiró, porque realmente estaban tan preocupados por toda esta cuestión, ¿no es cierto?, que no solamente era local, sino nacional, que todas esas manifestaciones que se hicieron tan intensas hicieron de que se originara un clima de desconfianza. Pero entonces, ¿cómo terminaron los empleados? Se ofreció un retiro voluntario para aquellos que... Y una cantidad muy importante pasó al Banco de Entre Ríos. Para los comerciantes, sí, era el banco de la ciudad, pero era un banco, digamos, que no tenía toda esa carga pesada de las grandes entidades financieras, porque era más bien familiar, porque ahí los gerentes se conocían con los clientes. Entonces, realmente era una herramienta financiera de la ciudad. Esto así. Y la verdad que por ahí también querían hacer ver como que el banco financiaba a la municipalidad, cosa que absolutamente al revés. La municipalidad tuvo que poner plata, salir en auxilio del banco en ese momento. Es decir, la municipalidad quedó siendo acreedor del banco en todo caso, hasta que se dio este proceso que equilibró las cargas. Pero la verdad que el objetivo ahí no era otro que hacerle daño
a Solana, a la figura de política de Solana. Yo quedé ahí porque, es más, yo elegí no renunciar al banco cuando todos se iban, y Bala también quedó procesado. Porque yo decía, alguien tiene que saber cómo es todo este proceso, porque el día que haya que explicarlo, pero no pensando que íbamos a tener que enfrentar un proceso judicial. Y en el juicio pasó que una vez que se analizaron las cuestiones, bajo ningún aspecto había, ¿no es cierto?, ningún delito, pero ni siquiera, tal es así que la sentencia hizo una severa advertencia a los jueces, ¿no es cierto?, al Poder Judicial, porque eso no tendría que haber pasado de la instrucción. Pero bueno, también esto era una causa que tenía sus vinculaciones a lo mejor un poco políticas, ¿no es cierto?, cosas que nosotros los técnicos no teníamos, no estábamos en la cuestión. Y un sobreseimiento a su vez con, de alguna manera, tal es así que el juzgado, ¿no es cierto?, los jueces, 3 jueces de oral y público, pidieron una severa advertencia contra el fiscal que había hecho la instrucción y después llevado adelante el juicio, porque entendía que no tendría que si hubiese hecho la auditoría técnica correspondiente, no tendría que haber llegado a juicio. Pero no fue la única causa resonante. Fue en septiembre de 2007 que se inició un juicio contra el ex liquidador del Banco Municipal, César Ferrari, presentada por el ex diputado provincial fallecido Raúl Patricio Solanas, hermano del ex intendente. Fue por peculado y fraude. La Sala 2 de la Cámara del Crimen de Paraná dispuso una condena condicional para el ex funcionario radical de la gestión de Humberto Barisco, que fue la única persona condenada de toda esta historia. Tuve intervención en el año 2007, si no recuerdo mal, cuando hacía poquitos meses era fiscal de Cámara en la provincia. Yo asumí como fiscal de Cámara a fines del 2007 y en ese momento se estaba por llevar adelante el juicio a uno de los liquidadores del Banco Municipal, que se llamaba César Ferrari, César Adolfo Ferrari, si no me equivoco, que terminó condenado en ese juicio y yo intervine en esa parte. Entiendo que hubo muchas más intervenciones judiciales previas, cuando yo todavía no estaba en tribunales, pero esta fue la única parte de todo lo que fue la liquidación del Banco Municipal que llegó a juicio y que tuvo sentencia condenatoria con una única persona condenada, que es esta persona que mencioné, a la que se le impuso 2 años y 4 meses de prisión condicional y una pena de multa, y también tuvo que indemnizar al Banco Municipal. Yo no tengo detalles ni te podría hacer un relato previo a eso, porque bueno, como estaba estructurada el funcionamiento del Poder Judicial en ese momento, la investigación la realizaba un fiscal, el juicio lo realizaba otro. Yo entré a trabajar en tribunales como fiscal en el año 2006 y pasé a ser fiscal de Cámara en el segundo semestre del 2007. Así que yo solamente tuve intervención en el juzgamiento de César Ferrari por el peculado, porque él, como liquidador del Banco Municipal, se le atribuían esencialmente 2 hechos que se calificaron como peculado, o sea, como sustracción, ¿no? Es como si fuera un apoderamiento de los recursos del banco, esencialmente porque se había armado durante el año 98 y 99, en esa última fase de la liquidación del Banco Municipal, se había armado una suerte de mesa de dinero donde se cambiaban cheques, se obtenía liquidez del banco, del dinero del banco, y se dejaban depositado a cuenta de ese dinero cheques que luego además se iban cambiando, terminaban siendo cheques sin fondos, ¿no?, de terceras o cuartas o quintas personas, que no se podían recuperar, y el liquidador obtenía o autorizaba a sacar dinero en efectivo. Bueno, por esa situación y por alguna otra vinculada recuerdo un corralón que habían autorizado a hacer una cobranza de deudas que tenía un corralón a través de materiales, ¿no? Y eso también lo gestionaron de una manera
Como a veces pasa con los funcionarios públicos, que lo gestionaban como si fuera plata de ellos y entonces decidían a quién le daban la plata sin ninguna regulación, sin someterse a los procedimientos que estaban regulados, que era una autorización de una comisión que se había creado al efecto, sino que simplemente decidían a quién Corralón le tenía que dar las chapas o el material en cuestión. Por todo eso terminó condenado esta persona. Sí, sin lugar a duda la política tuvo una intervención, desde mi punto de vista, también equivocado. Porque la irregularidad, desde mi punto de vista, es lo que yo te decía. Analizar los créditos que se otorgaron, los préstamos que se otorgaron, si se otorgaron tal cual establecían las normativas del Banco Central. Si esos créditos no estaban otorgados como establecía la normativa del Banco Central, yo tengo ahí herramientas para hacer, en todo caso, una acción legal por incumplimiento de la normativa. La normativa del Banco Central es ley. Yo no puedo, como gerente, contador, lo que sea del banco, definir, no pedirte las garantías, no pedirte determinados informes que establecía la normativa del banco. A partir de ahí, a mí me parecía que se debía tomar esa carpeta y ahí hacer el proceso de legal, en todo caso, de estudio legal para la irregularidad. Y en todo caso ahí, si había una responsabilidad política de la autorización del crédito, que surgiera a partir de eso. No al revés. Porque si no, yo tomo... Porque las decisiones políticas son decisiones políticas. Estas causas se inician por denuncia habitualmente. Yo la verdad que no recuerdo quién había hecho la denuncia. Sé que el Banco Municipal, el propio Banco Municipal, se estaba constituido en querellante, estaba representado en ese juicio por la doctora Noemí Berros, que era la querellante en ese momento y que también llevó adelante la acusación y que además de acusarlo por el delito, requería una indemnización por ese dinero que habían tomado en esa mesa de dinero que se había tomado y no se había podido recuperar. Bueno, se ganó ese juicio y esta persona fue condenada no solamente penalmente, sino civilmente a reponer ese dinero. Y bueno, los hechos habían ocurrido en 98 y 99 y el juicio se realizó recién en el 2007. Así que había pasado un buen tiempo. La decisión política puede ser cuestionable. En términos políticos puede ser cuestionable. Y yo te podría decir, desde mi punto de vista, que la cuestionaba. Pero una cosa es la decisión política y otra cosa es ir a un juicio por la decisión política, por los supuestos daños que se le generó al erario municipal a partir de la decisión política. ¿Sí? Ahí me parece que él quiere la cuestión. Yo hubiese tomado las carpetas que estaban en situación irregular de otorgamiento de crédito, por decirte, y esto no me acuerdo el nombre ni nadie, pero había un crédito que estaba garantizado con un FIA 600 y le habíamos prestado 1 millón de pesos, por decirte, a hoy. Bueno, entonces voy a decir, pero no lo paga nunca con el FIA. Yo agarro, te doy la llave del auto y dices, nomás. No tiene relación. Realmente las garantías son mayores al préstamo que yo te doy. Entonces, eso es una irregularidad. O habría sido una irregularidad que uno lo tendría que haber tomado, es decir, veamos la normativa del Banco Central, veamos cómo se otorgó, quién autorizó este crédito y accionemos contra quién autorizó este crédito. Y si ahí estaba el contador, el gerente, el intendente, el secretario de Economía, el gobernador, quien sea, bueno, que responda. Pero no al revés. Porque al revés creo que se ensucia la discusión y se lleva a un terreno que no es el que uno tiene que buscar. Fue un juicio bastante corto, 2 o 3 semanas, 2 semanas puede haber durado. Recuerdo que como defensor estaba Marciano Martínez y declararon varias personas que estuvieron vinculadas o con funciones en la liquidación del Banco Municipal. Recuerdo algunos de ellos, que una persona que hoy está de camarista que se llama Marcelo Marchese. Recuerdo que declaró como testigo también quien hoy es fiscal de Estado, Rodríguez Ciñez, que también había estado vinculado a estas funciones. Y esencialmente recuerdo que el principal planteo que se hacía como defensa era decir que el Banco Municipal era una entidad privada y que esta persona no era funcionario, entonces que él podía gestionar a su antojo. Todo eso fue rechazado y terminó siendo condenado. Casi nadie más habló del ex Banco Municipal de Paraná, salvo algunas intervenciones políticas de excepción en tiempos de campañas proselitistas.
Solo quedó la entidad residual que generó algunos millones de pesos en gastos en administraciones posteriores y el recuerdo de lo que significó para la ciudad. Incluso, algunas de sus antiguas sedes fueron incluidas en un plan de edificaciones para ser subastadas, pero no más que eso. Creo que fue una gran lástima porque el Banco Municipal era un banco, digamos, muy arraigado en la ciudad. Inclusive yo personalmente aconsejé que siguiera funcionando, dejando de ser banco, como una especie de caja de créditos. Está no regulada por Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Municipal, tenía algo que era muy valioso. ¿Se acuerdan ustedes que tenía el sector pignoraticio? O sea, los empeños. Y eso era algo que después quedó en manos privadas. Entonces yo creo que eso, más tener una entidad que se dedica a la cobranza de los impuestos municipales, podía haber sido a lo mejor una cosa mucho más chica, más, manejable, desvinculado del Banco Central y cumplir una función en la ciudad. Lamentablemente no se pudo y desconozco las razones por las cuales no se hicieron. Nosotros logramos un acuerdo, el Banco Mundial, en esa época hubo varios cierres de banco, el Banco Mundial financiaba un sueldo por año trabajado. Eso lo pagaba el Banco Mundial. Esa plata la cobramos cuando cerró el banco, nos pagaron a todos el uno. Pero nosotros logramos en todo el conflicto con la municipalidad que nos dieran un sueldo y medio. Ese medio sueldo más, como el conflicto se estiraba, se hizo cargo la municipalidad, que nos pagaron en 6 cuotas bimestrales y sí, cumplieron en pagarnos en 6 cuotas bimestrales esa diferencia con lo que daba el Banco Mundial para el cierre de banco. Se accionó en forma política, digamos, en cuanto a la decisión política y la responsabilidad política de haber tomado la decisión de cerrar el banco y no se analizaron esta irregularidad. Entonces eso genera también una situación que un poco ensucia todo el proceso, digamos, ¿no? Entonces, después hubo todo un proceso de liquidación larguísimo, cuestionados por un lado, cuestionados por el otro, con actividades económicas, financieras, que también generaron gasto, y para mí el prolongar en el tiempo ese proceso también generó un gasto y un daño a la municipalidad. Yo, después del cierre del banco, no tuve mucho contacto con los que eran mis compañeros, o sea que cuento un poco la parte mía. Quedarse sin trabajo en los 90 no era fácil, era la época de que mucha gente agarraba los retiros voluntarios que otorgaban en muchos lugares y empresas del Estado y creía que con esa plata iba a poner un negocio brillante y le fue mal a muchos, porque era una situación difícil para el comerciante común, mucho más para alguien que no tenía experiencia y que se volcaba a poner un comercio en forma circunstancial. Así que bueno, perder el trabajo en esa época fue muy duro, realmente.